Eduardo Mateo comenzó tocando a fines de los 60, en el reconocido grupo El Quinto. 3 años después de la disolución, grababa por casualidad su debut como solista. Decenas de anécdotas, teorías varias e innumerables peripecias darían vida y magia a Mateo Solo Bien Se Lame, uno de los discos más uruguayos de este rincón del mundo. Una enorme puerta se abre, un pequeñito músico con la guitarra al hombro es el anfitrión. Al fondo puertas y más puertas. Cómo llegó a grabar es un misterio, por qué se fue de aquella grabación es un secreto que se llevó consigo. 13 canciones complejamente sencillas, austeramente arropadas y prolijamente abandonadas llevarían las respuestas del creador. Mi relación con él comienza más o menos a los 18 años tenía yo. Vivíamos en la calle Marco Bruto, a un poco más de media cuadra de distancia, y primero a mí no me llamaba la atención porque se iba al bar a un bar que había a una cuadra nuestra, Larrañaga y José Pedro Varela, y ahí se quedaba. ¿Cómo estás tú? Así, de cruzado de brazos, y yo eso lo detestaba. Bueno, yo Mateo lo conocí antes, ¿no? Mateo fue con el guitarrista que empecé. Mateo era un tipo muy bromista, y que siempre estaba probando hasta dónde le podíamos pinchar con la broma, ¿no? Entonces era abrir la puerta de mi casa y ya era un tipo que te empezaba a hacer reír, ¿no? Y también otra cosa que nunca se dice esto, en los libros que hay sobre él, en el anecdotario, Mateo era un humorista. Era un humorista, Mateo, que ejercía el humor permanentemente, con cualquiera, con amigos o con desconocidos, porque él paraba en la calle a un desconocido y le mandaba un chiste, un juego de palabras, cualquier cosa. Mateo era lo que se llama un personaje. Era la auténtica, la palabra personaje, yo creo que fue construida para los tipos como Mateo, de las características de Mateo, tipo de único, de una personalidad irreversible, cero careta, totalmente auténtico, loco, muy inteligente, la inteligencia del loco, un músico fuera de lo común. Yo al menos pienso que no lo entendí. Lo que él hacía, lo que él quería hacer, lo que él estaba siempre diciéndonos, nosotros también estábamos en otra cosa. Después lo fui conociendo mejor y me di cuenta que era un crack. Bueno, siempre me di cuenta que era un genio, ¿viste? Pero al principio chocaba un poco. Un tipo, yo qué sé, ¿viste? Qué lance. Las palabras que él inventaba, ¿no? Que lance, mojo. Ahí toca el ritmo ese. Que se supone que él o Chichito Cabral, no se sabe, inventaron o le pusieron este nombre de toco. Qué bien sillo, qué bien afro. Era un momento un poco incierto. Recién se había disuelto el Quinto, en buena medida gracias a que el propio Mateo no quiso seguir con el grupo. En esa época no lo conocí. Yo lo llegué a conocer recién. Bueno, conocí así, perdón, lo escuché en link. Sí. Lo conocí personalmente a partir de apenas después salió Mateo y Tassante. Ahí lo empecé a conocer. Bueno, era una época brava, Mateo, cuando yo lo conocí. Brava en el sentido de que estaba solo con un perro, que también nadie lo entendía. ¿Dónde se queda ella? Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda entera. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Diana Noir. Diana era una de las personas
que tenía la suerte de vincularse muy bien con Mateo y mayormente no tuvo nunca ningún conflicto con él. Un gran músico, con una versatilidad impresionante, muy buen compositor, para mí un poeta maravilloso. Entonces era una mezcla de muchas cosas y bueno, a veces había que barbecarlo, ¿no? Pesado, porque se quería sobrepasar. Pero yo conocí un tipo que era un buen compañero de ruta. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Siempre por vos. Siempre por vos. El primer disco en solitario de Mateo estaba pautado en buena forma por el mundo que lo rodeaba en aquellos primeros 70. Luego de la disolución del Quinto, Mateo ya comenzó a pisar el acelerador de su pulso y sin darse cuenta estaba acabando con todo lo que tenía. La relación con su pareja de aquellos años, con Nancy Charquero, estaba llegando al final y ambos lo sabían. Aquel romance casi patológico tenía que terminar. Debe ser que los comprendes, por eso te viene lo que se te ha ido. Siempre de vestido blanco. Me está diciendo en una de las canciones que yo nunca digo nada, que yo siempre me callo. No, nunca le digo nada. Cada vez que él me decía de un nuevo amorío, una nueva cosa, yo no decía palabra. Sí, bueno, listo. Valija y a Buenos Aires. ¿Sí? Después volvía. Ese es otro tema, ¿no? Y siempre la tristeza del abandono, es uno de los temas centrales de todas sus canciones. Él siempre le cantaba a alguna mujer que no lo quería. Porque siempre que él me decía, salí con fulana o mengana, salí con esta chica, siempre era una chica de unos cuantos años menor que yo. Bueno, era el problema que tenía Nancy. Lo picaflor que era y que las chiquilinas no lo dejaban tranquilo. Porque él tenía demanda también. Claro, sí. Era así. Entonces Nancy sufría mucho. Bueno, Mateo tuvo un largo noviazgo con Nancy, con varias idas y venidas, ruptura, vuelvo. Pero Mateo también era muy pillo, muy mujeriego. Y Nancy quedaba para atrás porque ella misma daba su lugar a los otros y ella se retiraba. Vaya uno a saber qué es lo que realmente querría hacer Mateo y cómo sería la posible realización ideal de su música. ¿Qué canciones serían o en qué formato deberían aparecer, ¿no? Por suerte para nosotros eso quedó registrado. No sería su ideal, pero es el ideal de mucha gente o es un disco entrañable, ¿no? Para muchos. En marzo del 70, Mateo recibe la última advertencia de su novia. Nancy decide tomar distancia y viajar a Nueva York, alejarse para sentir con claridad. Mientras que él promete viajar a la Argentina y también tomar distancia de toda su junta aquí en Montevideo. Aquella separación da elementos suficientes para que Mateo componga lo que sería el tercer tema del lado A de su primer disco en solitario. ¡Qué macana! ¡Qué macana! Fue casi una broma, ¿no? ¡Qué macana! Sí, fue también, viste, que es un tema chiquitito. No tiene mucha importancia, porque fue así como un saludo, un decirme algo, ¿no? Él me estaba diciendo que me iba y iba a ser duro, ¿no? Cuando ella vino y me lo dijo a mí, dije, no lo dejes. En este momento, dice, no, él tiene que estar con el hermano. Yo me voy para que él se cure, porque si no, no se va a curar nunca. Y ella se fue y fue peor.
fue la terminación de él, porque al ella irse y dejarlo, porque para él era un sostén, Nancy, por más que ella estaba, que fulana me encana, pero el sostén de él era Nancy. El tema era que yo lo que quería irme lo más lejos de Mateo, porque si me venía a Buenos Aires pasaba lo de siempre. Yo me venía a Buenos Aires, me venía a buscar o me llamaba por teléfono y yo volvía. Eso era así. Entonces yo pensaba que yéndome bien lejos yo no podía volver, aunque él me llamara y aunque... Entonces busqué, entonces estaba tratando de irme a Australia. Lo de Australia no me salió lo de Estados Unidos, me fui a Estados Unidos. Esa sí, esa parte yo la viví muy intensamente, muy desprolijo, digamos, al mismo tiempo muy obsesionado y muy desparejo. Tenía noches extraordinarias, otras noches de cualquiera. O Piris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Pequeñas ocurrencias, seguramente una casualidad, ¿no? Porque está diciendo déjala ir en el sentido de no cortes la grabación, ¿no? Es decir, como que si pasara algún accidente, que él lo dejara seguir en el calor del toque, ¿no? Pero bueno, yo en verdad nunca había observado eso. ¿No? Es una excelente observación. Los separa 1 año y miles de kilómetros, hasta que una vez más, Mateo por última vez la logra conquistar. Por delante les quedaría el último viaje juntos, la grabación de Mateo Solo Bien Se Lame. En el aeropuerto cuando bajé lo veo atrás de una columna mirándome de abajo, de acá, de allá, de un lado y del otro de la columna, como quien juega a la escondida. Y bueno, ahí fue el primer encuentro. Después seguimos y después me di cuenta que era imposible. Lluvia en tus cabellos por ti y noches oscuras de mí te vi llorando. Él dice que me voy llorando, ¿no? Y era cierto, la separación ese día, mirá, se me pone la piel de gallina porque me acuerdo, ¿no? Que se iba a cerrar la puerta para casi, en ese momento era para siempre. Una vez en Montevideo, Mateo es contactado por Diane Denoir para grabar en Buenos Aires alguna de las canciones de su disco solista. Carlos Piris y Coyo Abuchalja, los propietarios del sello de La Planta, aceptaron que la cantante viniese a buscar a Mateo. La intención de Piris era aprovechar su estadía porteña y grabar de una vez por todas el debut de Mateo solista. Le propuse a Piris que me dejara volver a Montevideo. Yo me pagaba el pasaje a mi costo. Yo iba a Montevideo, lo agarraba a Mateo, lo traía y grabáramos esos 3 temas. Y aceptó. Ella vino a Montevideo, agarró a Mateo, vino con él a Buenos Aires, lo puso adentro del estudio y grabó. Entonces grabamos esos 3 temas y ya que estaba ahí, lo dejaron un par de días más y de ahí salió Mateo Solo Bien Se Lame. Ahí está el corito atrás, mira. Él dijo que él grababa ese disco si iba yo con él, ¿sí? Si no, no lo grababa. Esta foto la saqué yo, ¿ves? Este más total. Sabía lo que hacía, es obvio. Con tal condición llevaron también a Nancy Charquero, la novia de Mateo por aquellos años, para proveerlo de contención emocional. Pero nada era fácil. Estaba previsto grabar en 1 semana los estudios Young y la grabación se extendió 8 veces más. Duró casi 2 meses. Si bien difieren en detalles todos los relatos, una buena parte habla de un Mateo errante al que le costaba mantener una constancia y una metodología en la rutina de grabación. La mamá vieja siempre manda,
A veces suda cuando baila, le pesa el ritmo de la llamada. Ay. También creyendo que yo iba a hacer tiempo, agarrar a las riendas. Y fue la verdad que las riendas las agarré por segundos, porque no, ya ves todo el desastre que hizo, ¿no? Y les costó muchísimo hacer esa grabación. No hay que caer en la idea de que él fue varias veces al estudio y que ni se dio cuenta de lo que hizo y que luego vino otro y armó todo. Eso no es así. El tipo iba rigurosamente a todas las grabaciones, no sé si a todas, de 20, habrá faltado a una o a dos, pues se habrá ido con alguna chica, no sé qué habrá hecho, o tendría ganas de hacer otra cosa, pero nos dejó colgados a Piris, a mí y a todos. La mamá vieja siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en las llamadas, ay. La mamá sabe y les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta, ay. El convento hoy está con candombe, con mamá, toda la gente se mueve al compás, con mamá. Empezaba un tema a tocarlo y ahí mismo que lo estaba tocando los iba modificando. Y si no, hacía parar la grabación, ¿y por qué? Todo de vuelta. Muy problemático. Lo que hizo Piris, lo que hicieron ellos fue muy importante porque tuvieron que arreglárselas como para sacar un disco de lo que se había grabado. La mamá un día en la puerta andaba flaca y con abuela. La abuela muere y ella queda, ay. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas, ay. El convento hoy está con candombe, con mamá, toda la gente se mueve al compás, con mamá. La mamá vieja es una cosa, es así, un flash del mundo negro, de una forma sencilla, de una forma musical súper efectiva y está lleno de hallazgos que antes no se hacía. O sea, a partir de ahí se tocó la guitarra de otra forma, ¿no? Lo que se toca el candombe, ¿no? Me parece hermoso cómo describe la letra de las cosas que describe, de un conventillo, de los personajes del carnaval, la mamá vieja. La música es hermosa. La mamá un día en la puerta, andaba flaca y con abuela. La abuela muere y ella queda ahí. El convento hoy está con candombe, con mamá. Toda la gente se mueve al compás. Mateo Solo Bien Se Lame es el primer disco solista de Eduardo Mateo. Fue producido, grabado y mezclado por Carlos Piris con la ayuda de Eduardo Rosas, entre octubre y diciembre del 71 en Buenos Aires, en los estudios Young. Fue editado en Uruguay poco tiempo después que en Argentina, en diciembre del 72 por el sello de La Planta.
Mateo escribió todos los textos, las músicas, los arreglos, hizo las voces, la percusión e incluso tocó las guitarras. La única excepción fue un arreglo coral del grupo Quinteto de Cantares, En Tras de Ti, y algunos coros que hizo su amigo, la vecina orilla, el músico y compositor Horacio Molina. Me lo recomendaron como algo antológico, como algo que era de otro planeta, ¿no? Así que me lo prestaron, me lo llevé a mi casa y empecé a escucharlo. Fue un shock, verdaderamente. Sobre todo el comprender que estaba hecho todo por él mismo, la percusión, los coros, la guitarra, todo. Lo viví entero, ese disco, participé, canté en los coritos, solo, en mi pueblo, a la segunda voz, que creo que es casi con seguridad, por lo menos yo hice 4 o 5 tomas con él y a lo mejor después él se dobló a sí mismo, no sé cuál quedó. De mi pueblo, que es increíble, que es un 6/8, la canté Caminos y todo así, clarito, con una guitarrita y la conga. No supe dónde entrar. ¿De nuevo? Si te vas de mi pueblo, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo. Él copió de un disco que yo tengo y de mi pueblo era porque yo me iba de Montevideo. De un do a un do sostenido te enseñan que no hay ninguna otra nota en el medio de esas dos. Son las más inmediatas, ¿no? Pero eso no es así, porque eso es el mundo de la música temperada que nos viene de Bach y todo eso, pero entre un do y un do sostenido hay una infinidad de notas. Eso lo armaba Mateo y te enseñaba la voz que tenías que hacer y ensayábamos. A veces estaban afinadas, a veces más o menos, no mucho. Había muchos bobos que también de repente decían, uy, ¿cómo desafinó Mateo hoy? ¿Qué iba a desafinar, hermano? Tenía un dominio, cantaba lo que quería, ¿no? Cantaba todas las infinitas notas que puedan ir adentro de un semitono. Es como que Miles Davis toca mal la trompeta porque no toca en el tono justo, sino que porque hace cuarto de tono, o sea, hace como deslizando, ¿viste? Que es para dar expresividad. Es un concepto que no tiene que ver con la música europea. Es otro concepto, es la música negra, el blues. Yo a veces se lo hacía oír a amigos míos, yo estaba enloquecido con Mateo, y nos decían, pero canta horrible, me decían. Y yo, ¿cómo podés oír eso? Porque oían solamente lo primero que era esa voz, que parecía como una cosa. Pero cuando yo oía otra cosa, porque ya ese filtro ya había avanzado sobre mí. Cuando fuimos a grabar el disco Mateo solo, incluso a veces se metía solo en las farmacias a pedir, ¿cómo eran? Pastillas para adelgazar, que yo no entendía para qué. En ese momento te digo que realmente no sabía por qué, ¿viste? Tan ignorante que yo decía, ¿quiere adelgazar? Y si está delgado, ¿qué más va a adelgazar? ¿Viste? No sabía yo ese tema. Mateo había comenzado hacía un rato ya con la experimentación con drogas, con fármacos, con alcohol. Como era previsible, tenía días con más y días con bastante menos lucidez. Pero ¿quién podía entonces negar el genio que llevaba adentro? Ya lo había demostrado en su juventud, en sus proyectos, en su música, en su composición. Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia. Siempre creyendo en que la droga lo iba a ayudar a hacer cosas mucho mejores, mucho más buenas. Yo pluralizaría un poco menos, ¿no? Mateo tomaba un poco de alcohol, mucho menos de lo que se cree. Era pastillero. Y las drogas, yo te diría que era pastillero y porrero, punto.
Nunca lo vi consumir otro tipo de drogas que no fuera marihuana, ¿no? Pero sé que él, en la medida en que tenía algún acceso, tenía muchos amigos que le daban, ¿viste? Que le proporcionaban. Yo lo único que le vi es fumar un porro, nada más. Asiduamente, bastante, pero tampoco era una cosa porro, qué sé yo, uno cada 2 horas o 3 horas, o una cosa así, de vez en cuando, pero no era una cosa... Se colocaba el tipo, nada más. Y él andaba con una plantita en mi casa, y cuidaba aquella plantita. Y viene mi hermano, le digo, ahora a tu hermano le da por tener plantita. ¿Qué plantita? Se la muestra y dice, dame eso acá, se lo llevó. Él nunca más preguntó ni por la plantita ni nada. Y yo que sabía lo que era en aquel momento. A él le gustaba mezclar, inventar. Era muy común en esa época y posteriormente también. Había cosas que habían para la garganta, para no sé qué, que eran medio alucinógenas, ¿no? Entonces después me di cuenta que tenía persecutas, que íbamos, por ejemplo, en un micro y él me decía, ¿escuchás? Y le digo, ¿qué? Todos están hablando de mí. ¿Te das cuenta? Yo decía, Eduardo, la verdad no escucho nada. Escuchá que están hablando de mí, todas las voces no las escuchás. Y no. Entonces me dijo, sos igual que ellos. Un amigo de él, de una época muy posterior, Roberto Zampoñaro, me contó que él, a falta de droga, a veces comía guisos de lentejas antes de dormir para tener pesadillas, ¿no? Es decir, él no buscaba necesariamente el sueño, podría ser la pesadilla, pero tenía que estar fuera de lo normal. El problema de él era, en cuanto a lo personal, en cuanto a sus miedos, era la muerte, la vejez o la belleza y la enfermedad. La vejez lo torturaba, pensando en que uno se volvía viejo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar juntos, que él venía también de una etapa bastante mala, a mí me parecía que un regreso así de él a los escenarios de una manera más seria y más formal necesitaba que incluyera algunos de sus viejos éxitos, de sus clásicos, no que mostrara todas canciones nuevas, que era la idea de él, ¿no? Mateo enloqueció a todo el mundo. Cuando creían que ya lo tenían controlado, él le daba una vuelta más a la cuerda para hacer un nudo con todos. Lo tenían grabando, pero él marcaba el pulso de las sesiones. Lo tenían vigilado, pero él escapaba cuando quería. Quería a su novia cerca y al mismo tiempo salía con todas. Lo curioso de todo aquello es que nadie sabe con certeza cuán convencido estaba realmente Mateo por concretar aquella grabación. Es cierto que tenía ya varias canciones compuestas, es cierto que no era para él la primera vez que entraba a un estudio, pero tal vez se pretendió un registro sin un verdadero consentimiento, el de la iniciativa propia. Y ese es quizás el resultado contradictorio del disco que el propio Piris llamó Mateo Solo, bien se lame. Quien te viera pensar mientras sola lleva sombras de jazmín sobre tu cabeza. Lo cual tampoco le importó demasiado,
¿no? O sea, tampoco le dio por decir, bueno, violaron mi integridad artística. O sea, simplemente no le dio importancia, lo tomó como un hecho nomás, pero no le otorgó realmente trascendencia. Yo no sé si quería grabar disco. A Mateo no le interesaba nada. A Mateo no le interesaba, por ejemplo, tocar y no ganar dinero y hacer temas. Él decía, yo hago los temas que a mí me gustan, si les gustan a los demás, bien, y si no, también. Y sí, su propia historia de alguna manera lo cuenta, es decir, es un disco que Mateo nunca se planteó grabar. Es más, él no llegó a ser consciente de que ese material estaba quedando. En tus ojos, triste luna llena. En lo musical y en lo letrístico y también en lo interpretativo, cómo cantan, la autoridad que canta, ¿no? O sea, yo no creo que ese disco sea fruto de un descuido, de un divague. Me parece que o ya estaba en su cabeza todo muy claro o él lo tenía muy trabajado de años antes también. La mayoría de los temas que están en ese disco son los que se compuso en 24 horas casi. Por eso son letras cortitas, ¿viste? La imagen, te la digo. Bueno, estábamos en el Hotel Rambla, sentados al lado de una ventana, abajo, así al lado, una mesa, 2 sillas, una de cada lado. No sé, es imposible saberlo, pero yo no lo veo como un disco improvisado para nada, ¿no? Sí es cierto que necesitó de la ayuda de Piris para armar, digamos, el orden de los temas y esa inserción de diálogos que hay. Pero en lo estrictamente musical yo creo que es Mateo. Mateo nunca se promovió a sí mismo como solista. Fíjate que yo grabo sus temas antes que nadie los grabara. Él era mi guitarrista y era como lógico que yo grabara esos temas. Yo no sé, a lo mejor lo convenció Diana, Piris, muchos de que grabara, pero no tenía mucha intención de grabar. Quizás por su personalidad humilde y diferente, nadie lo concebía como un artista solo en ese momento. Después sí. Se va la chola, chola se va, se va. Se va la chola, chola se va, se va. Manos saludarán, qué soledad. Manos saludarán, qué soledad. Alguien la llora, quien llora está. Alguien la llora, quien llora está. Todos están muy mal, qué soledad. Todos están muy mal, qué soledad. Varios hechos pautaron aquel año 72. Sobre fines de año, nuestro país estuvo en las noticias del mundo. Primero por la desaparición de una aeronave que cruzaba la cordillera de los Andes y más tarde, curiosamente 72 días después, por el hallazgo de 16 supervivientes. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo de entonces, presidido por Juan María Bordaberry, buscaba suspender las garantías individuales y declarar estado de guerra interno. Aumentaba la violencia entre el ejército y el movimiento Tupamaro. En Argentina, en aquel 72, es que se consuma la masacre de Trelew. 16 presos de distintas organizaciones de izquierda son asesinados por el ejército argentino. En Nicaragua, un terremoto destruye Managua y causa más de 6.000 muertos. Nace Liam Gallagher, el cantante y compositor de los Oasis, Billy Joe Armstrong, el vocalista y guitarrista de los Green Day, Taylor Hawking, el batero de los Foo Fighters, y Alexander Caprano, el cantante de los Franz Ferdinand. En Argentina muere el autor de La Balsa, El amor es más fuerte, y tantos otros, Tanguito.
Emerson Fittipaldi se consagra como el campeón de la Fórmula 1, mientras que Nacional alcanza el tetracampeonato del fútbol uruguayo. El Padrino, de Francis Ford Coppola, gana el Oscar a la mejor película. La dupla compositiva Buscaglia Mateo dio vida a una de las más célebres canciones infantiles, Príncipe Azul. Sin embargo, esa no fue la única canción de cuna compuesta por Eduardo. Mateo Solo Bien Se Lame incluye otra de estas vertientes. Mateo la compuso para su sobrina, la hija de Teresa. Se llama Lala. Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Él cuando compone esa canción fue porque mi hija estaba enferma. Y él dijo de cuidarla, había que hacer una cuarentena con ella y él se encerró con ella en el dormitorio y quedó. Cantaba, hacía su música, tocaba la guitarra, ella lo escuchaba mucho. Y ahí surgió esa letra, esa poquita letra que él le puso para ella. Y con esa letra ella se dormía, ella se despertaba, siempre estaba con él ahí. El trabajo de Carlos Piris, productor de aquel disco, es sencillamente extraordinario, teniendo en cuenta el contexto en que fue grabado y el trabajo realizado además en la ausencia ya de Mateo. Según publicó de Alén Carpinto en Razones Locas, este libro sobre Eduardo Mateo, Piris dijo: el primer día grabó 3 o 4 cosas. Al día siguiente descartó esas 3 o 4 cosas. Entonces empezamos a borrar. Ese proceso de borrarlo del día anterior y volver a hacer otras cosas corrió durante 4 o 5 días. Entonces entendí que ese iba a ser el sistema para todo el disco. Por tanto, empecé a guardar todo. Y todo el tiempo una creatividad sobre... Le voy a poner, no, ¿sabes qué? Ahora cantaba, le ponía una voz a una cosa y decía, ¿sabes qué, Piri? Voy a hacer qué... Y hacía un tic, 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 y después, no, eso nada, después es una porquería, no, esto no señal, y después ponía otro tontón, y después ponía otro, y después hacía una voz, y la sacaba, y bueno. El resultado de ese disco es producto de, yo supongo, de lo que Piris decidió dejar o sacar. Hay un trabajo de multipistas ahí, ¿no? Mateo tocaba la guitarra y tocaba la percusión arriba, pero nunca quedó conforme con el producto. Y recién cuando salió el disco, que además salió mucho tiempo después, salió como una especie de sorpresa para el propio Mateo. Y gracias a Piris, todo el final de los 60 y principios de los 70 está grabado porque él así se dio cuenta que había que grabar eso y que valía la pena, que ahí había algo de esa identidad uruguaya que no se sabía muy bien por dónde iba, ¿no? Esa canción popular, no folclórica, sino que urbana. No hay dudas sobre lo fundamental de Carlos Piris en este álbum de Mateo. El ingeniero uruguayo, desde hace años radicado en Argentina, fue contactado por la PUA, pero se excusó de participar. Textualmente respondió: en lo inmediato, no entreveo tiempo disponible. Trato de no repetir el error de la juventud, de la adhesión súbita y entusiasta. Ahora sé que debo ser moderado y juicioso primero para no defraudar después. Gracias por tu invitación. A Mateo por ahí se ponía cabrero, tipo también. Decía, medio era como un dictador, porque sabía muy bien lo que quería. Ni él sabía lo que iba a hacer. Porque ya te digo, empezaba haciendo una cosa y terminaba tocando otra. O sea, de la idea original musical, te estoy hablando, respetaba las letras. De la idea principal terminaba otra cosa. No sabía antes, tipo lo sabía clarísimo, si no hubiera armonizado como armonizaba con la guitarra, por ejemplo, ni na 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 ni 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 na 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 ni na na con los acordes que hace ahí. Eso no es un delirante, viejo. Yo con el tipo adecuado, nada más, pero ¿quién tocó la guitarra? ¿Quién hizo las canciones? ¿Quién lo era? Está fenómeno, está muy bien producido, es lo que vendría a ser. En aquella época no era así muy común que alguien tuviera un productor. Después, posteriormente, Mateo se produjo todos los discos. Él es un productor increíble. Con poquita cosa hacía unos discos que siguen sonando, ¿no? No te temas y mira las golondrinas. Golondrinas. Han de cruzar muy juntas, quien sola quede se perderá. Ay, ay, ay. Y el tema era porque yo me iba a Estados Unidos y me iba sola. Y el temor que tenía él era justamente que me pasara algo, que yo me perdiera,
que yo tuviera otros hombres, otras cosas, o cayera en la droga como él, algo así. Ese era el tema. Uno de esos erráticos días, cuenta la leyenda, aunque nadie lo desmiente, Mateo dio su pincelada final. Les dijo: muchachos, ya vengo, voy a comprar puchos. Salió del estudio y se volvió a Montevideo. Así concluyó aquel disco entonces, sin nombre y sin final. Piris logró rescatar fragmentos de la grabación, limpiar el material, hacer montaje a tijera y cinta, elaborar las mezclas, establecer un orden además, hacer el máster y echarlo a andar. Aquel proceso llevó casi un año. No te temas y mira las golondrinas cruzando el mar. Nos sorprendió el día que ¡prum!, se fue. Se fue. ¿Vos también? Claro, claro, cuando quise acordar, ¿qué pasó? Se fue. ¿Viste? De allá me llamó, estoy en Montevideo. Y bueno, y yo regresé. No me sorprendió para nada, porque era muy habitual en él ese tipo de cosas. Olvidos o cambiar de rumbo. Un día también iba caminando por la calle para un lado, rumbo a la Plaza Independencia, y no sé quién lo topó así, y se dio media vuelta y siguió caminando para el lado contrario. Esto contaba Mariana Ingo recién. Y es cierto, no es chiste. Tienes varias maneras de comunicarte con nosotros. Una de ellas es nuestro grupo de Facebook. Otra es nuestra cuenta de Twitter, La Púa Tele12. Y si no, en nuestra página web, tele12.com/lapúa. Mateo fue una persona que estuvo en eterna y constante evolución, ¿no? Él nunca se detuvo. Ese rumbo más o menos normal de la mayor parte de los músicos que, bueno, tienen un momento así de búsqueda fértil cuando están en los 20 y a partir de los 30 empiezan a hacer prácticamente la misma música hasta el resto de su vida con pequeñas variantes, que es la biografía más normal, digamos. Mateo no fue así nunca. Mateo Solo Bien Se Lame es tal vez un puñado de canciones pequeñas, sin terminar por el autor. Un torrente de sentimientos expresados musicalmente y anotados en servilletas, en algún cuaderno, en hojas sueltas en una carpeta, escritos en algún sueño o incluso compuestos sobre el rec de la grabación. La cuenta progresiva, ese 1, 2, 3, 4, dan el ambiente verdadero. Ahí está Mateo, destellando, punteando el viento, marcando el pulso y acertando la contumacia. Un alto porcentaje de aquellas canciones fueron dedicadas a su pareja de entonces. Un alto porcentaje fueron arregladas sobre la marcha. Apúrate que se va el tren. Muy fuerte, che. Mateo mismo me dijo, cuando yo ya tenía un contacto fluido con él, precisamente en el año 86, me dijo que a él no le gustaba tocar esa canción y tampoco le gustaba tocar ninguna de las canciones de Mateo Solo Bien Se Lame, y explicó que el motivo es que él las había compuesto para una muchacha que él quería mucho, que era su novia y que de repente lo había dejado y que él no entendía por qué, ¿no? Ella lo había dejado y bueno, y que entonces le ponía mal hacer esos temas. Mira, yo no te puedo decir del total de los temas, pero muchas fueron compuestas unos cuantos años antes. Me consta. Cuando estaba terminando él, y le dije, apúrate que se va el tren. Y a él le gustó eso, ¿no? Dijo, ¡ja! Dijo, y lo puso y lo grabó, ¿no? Sí, Jacinta. Lindo.
Una vez el disco en la calle, Nancy rompe definitivamente con Eduardo y Mateo entra en un periodo persecutorio completamente paranoico. El disco es lanzado en un clima de enorme expectativa y despierta elogiosas críticas de la prensa especializada y de los músicos que ya sentían el peso de Mateo, de la leyenda. En su momento, Mateo Solo Bien Se Lame vende casi 3.000 discos. Yo recuerdo sí que le conté a él que tenía el disco, que lo había comprado y no le dio importancia. Dijo, no. Todo el mundo recuerda como que ese disco era un disco que estaba en la casa de todo el mundo. O sea que por lo menos la gente de la barra, gente aficionada a la música y todo eso, fue un disco que mucha gente lo compró y lo tuvo. Luego entonces estuvo la reedición de Clave y luego todavía se reeditó por Sondor. Yo lo viví con el placer del momento, qué sé yo. Yo no sabía la trascendencia que tenía él. Ya te digo, yo no me enteré que había salido, me enteré un año después. O sea, creo que no fue una cosa así muy promocionada o que vos dijeras un lanzamiento así que todo el mundo se enteraba, ¿no? No fue un disco fantasma en absoluto, ¿no? Que quizá merecía más, sí, ¿no? Pero no fue para nada esa cosa totalmente desgraciada, ¿no? Creo que Mateo no le importó nada de eso, ni para bien, ni para mal. Bueno, Mateo Solo Bien Se Lame para mí es un disco que muestra una cantidad de caminos que puedes hacer para escribir una canción de acá, uruguaya o montevideana. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho más que al principio. Porque como un filtro natural del tiempo fue como descartando y anulando en mi cerebro lo que no me gustaba y oyendo lo bueno. Es como Gardel, Mateo, ¿viste? Y cuanto más lo escuchás, más te sorprendes, ¿no? Yo creo que Mateo Bien Se Lame y La Máquina del Tiempo son dos discos impresionantes, Mateo, donde a medida que los escuchás, siempre seguís descubriendo cosas. Él me habrá querido mucho, ¿sí? Pero yo creo que lo que más quiso en su vida fue la música. Fue su mayor amor, la música. Si tú te quedas, te estás matando y en los sollozos te vas quedando. Luego sentías tu alma la mía y esa mirada que va llevando. Toma, muy dulce, che. ¿Te emociona? Sí. Corta, che. He pasado un momento glorioso. Buenísimo. Me mató. Sí, me fui a la mierda.